5 posibles preguntas que te puede hacer el tribunal en el debate y que personalmente quiero que tengas argumentos para contestarlas todas. Así que vamos a abordarlas, vamos a ver posibles respuestas y sobre todo, de nuevo, cómo preparar ese debate para que no haya ningún tipo de problema. Antes de comenzar, sí que quería hacer una breve aclaración, y es que me estáis preguntando en qué se diferencia el curso de exposición oral y el curso de creación y exposición de la unidad didáctica. Pues bien, si tienes la unidad didáctica hecha, te interesa el curso de exposición oral, donde nos enfocamos en el guión editable, tienes clases de metáforas, introducción, conclusión, en definitiva, nos centramos en que tenga alma tu defensa y que tus ideas lleguen y que te diferencies en una oposición tan subjetiva, con ejemplos concretos de cómo presentar cada uno de los puntos, con ejemplos de introducciones, conclusiones, reflexiones potentes para presentar cada una de las metodologías. Y luego tenemos el completo, que es el curso de creación y exposición de la unidad didáctica, donde tienes todo esto que he citado, es decir, el curso de exposición completo y aparte el módulo de aprendiendo a programar, donde te enseñamos a crear una situación de aprendizaje, te enseñamos a programar tanto a lo largo de un curso como a programar una unidad didáctica en cuestión. Nos metemos con, de hecho hay diferentes clases de metodologías activas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juego, evaluación formativa, rutinas de pensamiento, metacognición, evaluación formativa, todo esto, como digo, con multitud de ejemplos y depende de vuestra situación. Si no tenéis la unidad didáctica hecha, pues obviamente os cogéis el completo, o si queréis mejorar algún punto a nivel metodológico, os cogéis el completo, y si no, el curso de exposición. Simplemente era una aclaración porque son las últimas 48 horas, el lunes sube de precio, entonces te dejo todo, de hecho te voy a dejar también los vídeos de ambas formaciones por dentro para que le eches un vistazo y vamos con lo que nos interesa hoy. Quería dejar esa aclaración, como digo. La mejor manera de estar preparado frente a las preguntas del debate es crear tu unidad didáctica y situaciones de aprendizaje desde el conocimiento, es decir, no copiemos y peguemos, no compremos programaciones, no compremos unidades didácticas, sino vamos a hacerlas nuestras. Yo en el curso de programación y exposición tenéis diferentes unidades didácticas, pero ojo, sobre todo yo me baso en esas unidades didácticas para explicar cómo se programa, pero bajo ningún concepto recomiendo que hagáis un copia y pega, porque os pueden por plagio echar para atrás vuestra programación, estoy seguro que no la vais a vender con alma y con esencia, entonces si voy a llevar una metodología activa principal, que se entienda muy bien para que tu alumnado mejore. De hecho, ahora vamos a ver 5 posibles cuestiones que nos pueden hacer en el debate y quedaros hasta el final porque la última creo que es la más interesante. De hecho, es un bonus, es la sexta pregunta que creo que si lo justificamos todo no vamos a tener ese problema. Entonces, otra muy buena forma de estar preparado es anticiparte a posibles problemáticas que subyacen de la metodología que utilices o de la evaluación o de tu sistema calificativo. Entonces es momento de sentarse y que todo aquello que vayas a presentar lo domines. Y lo que os decía, si llevamos algún punto, algún criterio de evaluación, alguna explicación con la que no estamos de acuerdo, con la que no estamos cómodos, mejor quitarlo. Quitamos el criterio de evaluación. O que voy a dedicar 3 minutos a ponderación. Pues quizás no merece la pena y si no lo tienes muy claro, dedicarle menos. Pero lo que sí que tenemos que hacer es que si llevo el aprendizaje cooperativo, frente a posibles problemáticas que me encuentres, saber solucionarlo. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Primera pregunta que os pueden hacer. Y esto referido a esta tendencia de estos últimos meses, desde diciembre, noviembre, ya lo tenemos de manera pública y gratuita, cómo aplicaría la inteligencia artificial en su día a día en el aula. Aquí os recomiendo dos cuestiones. Primero, eh, a modo de ideas para trabajar ciertos criterios, es decir, para el docente, le podemos preguntar e interactuar con el chat GPT para que nos dé ideas para trabajar ciertos criterios, ciertos contenidos, incluso nos pueden hacer pruebas y mejorar esas pruebas, preguntarle de qué manera, nos puede dar también ejemplos. Al final hemos de entender que el aprendizaje, que la memoria funciona conectando con los conocimientos previos. Si nosotros observamos que nuestro grupo clase está muy interesado, me lo invento, con Ibai, la inteligencia artificial nos puede dar metáforas y analogías para presentar, me lo invento, las fracciones con ejemplos de streamers y con ejemplos de Ibai. ¿Y de esta forma qué hacemos? Pues impactar más en nuestro alumnado.
también nos puede ayudar a hacer esas pruebas competenciales. Entonces, es una ayuda, no nos puede sustituir, obviamente, como docentes, porque todo esto tiene que pasar por un filtro y por ese pensamiento crítico que hemos de tener como docentes, pero sí que nos puede inspirar. Y por otro lado, para nuestro alumnado es interesante que lo utilice a modo de creatividad. Es decir, ¿cómo se puede servir? En este caso estamos hablando de ChatGPT. Ya sabéis que tenemos otras inteligencias artificiales relacionadas incluso con cambiar voces, con crear imágenes, pero me estoy centrando en ChatGPT, que quizás es lo más conocido. Entonces, nuestro alumnado, ¿cómo se puede servir del ChatGPT para entrenar o mejorar un aspecto? Esto lo compartía hace no mucho en la newsletter. Imaginaros que nuestro alumnado tiene una exposición oral y nosotros le hemos compartido la rúbrica que vamos a tener en cuenta. Y se ha dado cuenta que no se le da muy bien o tiene muchos fallos en uno de los ítems que son muletillas. Entonces, ¿de qué manera, y esto puede ser una evidencia que tengamos en cuenta, le puede preguntar al ChatGPT un pequeño entrenamiento para mejorar las muletillas? ¿O de qué manera puede interactuar para estudiar mejor, para hacerse flascas, para hacerse tarjetitas? ¿O de qué manera le puedes mandar en algún momento que se puede valer del ChatGPT para crear algún tipo de producción y tú valorar, por un lado, la expresión escrita, ya que va a tener que hacer la pregunta adecuada para que le dé la respuesta con sentido, y por otro lado, esa creatividad que tenga a la hora de preguntar. Y se puede compartir en este caso los prompts, que son las preguntas, con el resto de la clase para que se beneficie de esto. Yo lo he utilizado para entrenar pruebas orales, yo lo he utilizado para hacer pruebas en concreto, yo lo he utilizado también incluso para que me dé ideas para aplicar el diseño universal para aprendizaje. En definitiva, que tengamos, en este caso, diferentes argumentos. Si nos preguntasen cómo, vamos a la segunda, cómo afectaría el cambio normativo LOMLOE a nuestra programación, pues de nuevo, independientemente si yo estoy programando para el 11 o estoy programando para el LOMLOE, la nueva programación LOMLOE, o mejor dicho, el entramado curricular LOMLOE, o programar en este siglo, en este año 2023, yo creo que aquí tenemos que contestar pues en referencia al anexo 3 de situaciones de aprendizaje y en referencia al preámbulo de la LOMLOE, es decir, muy centrado en esa evaluación formativa, en esos retos del siglo XXI, en esa metodología enfocada a proyectos, en esas metodologías donde se observen los objetivos concretos, donde nuestro alumnado sea capaz y sea competente y lo que implica ser competente, al margen de que tenemos que dejar claro que la nomenclatura cambia. Cambia en cuanto a saberes, que son contenidos quizá más competenciales. Los criterios de evaluación siguen siendo prescriptivos. Quizá, pues ahora tenemos que poner el foco incluso más en esos retos del siglo XXI, en esa igualdad, en esa perspectiva de género, en esa sostenibilidad, en esos objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno, sería un poco el destacar todos estos aspectos. De igual manera, si yo hablo de evaluación formativa, dejarlo claro. Tercera pregunta, y yo si fuera tribunal me enfocaría en esto, porque si llevamos tantos años señalando la importancia del aprendizaje competencial, yo quiero preguntarle a aquel opositor, a aquella opositora que ha programado hacia competencias, cómo sabe si ese aprendizaje es competencial. Y aquí entraría el argumento de que hemos hablado en otras ocasiones de lo que implica ser competente, pero que vamos hacia aprendizajes duraderos, funcionales, productivos, transferibles. Un aprendizaje es competencial si mi alumnado hace un examen y al mes siguiente ya no se acuerda de nada de ese examen, pues quizá no. Y aquí entraría todos los momentos de reflexión. Un aprendizaje competencial también es un aprendizaje funcional, es decir, aquello aquello en lo que voy a programar, ese producto final competencial, ¿es solo para aplicar dentro del aula o le podemos dar una segunda o una tercera vida para darle esa transferencia? Entonces, bueno, en definitiva, ese aprendizaje competencial, más allá de unir criterios, más allá de hablar de competencias, tenemos que tener argumentos y en esos puntos, pues, cómo programamos en metodologías activas. Cuarta pregunta, ¿cómo preparas a tu alumnado para ser buen ciudadano en tu programación? Pues aparte, ya sabéis que tenéis una metodología de cabecera para preparar en ciudadanía, para preparar en valores, que es el aprendizaje-servicio, pues yo aquí os recomiendo también que si nosotros ponemos el foco en trabajo emocional, en trabajo de valores, de forma explícita y de forma concreta, lo trabajemos en las sesiones que llevamos a cabo.
Si llevamos aprendizaje-servicio, perfecto, pero también entender que nosotros vamos a programar y cuando se den relaciones interpersonales, cuando se den feedback en cuanto a coevaluación, se va a poner también el foco y se va a intentar evaluar para mejorar todo lo que sea la comunicación asertiva, pues entre comillas la empatía, la capacidad de ayudar, esto que transfiere directamente a ser buen ciudadano. Hablamos siempre, preparar en competencias, aprendizaje para la vida, pero también saber vivir, disfrutar de la vida, dejar nuestro entorno mejor de lo que nos lo hemos encontrado, mejorar a las personas, todo eso también forma parte de la felicidad y obviamente pues esa funcionalidad a lo trabajado y que no muera en el aula. No os lo he dicho, pero en cuanto a aprendizaje competencial, también a nivel curricular hemos de dejar constancia, pues que ahora las competencias se concretan en descriptores operativos y que tú de esa forma vas a ser tremendamente concreto. Otra pregunta que nos pueden hacer perfectamente y estaría enfocado a esa evaluación formativa es cómo aplicas la evaluación formativa en tus situaciones de aprendizaje. Feedback durante el proceso, principio de transparencia, gastar tiempo en esa primera sesión donde nuestro alumnado comprenda los objetivos claros y concisos que espero de él, que les ayude en esa autoevaluación, que les dé instrumentos donde ellos se autorregulen el aprendizaje, poner mucho más el foco en el feedback y en la evaluación para mejorar. La frase que ya sabéis que me gusta muchísimo de evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado, y para eso entra todos los aspectos de metodologías activas y de preparar a nuestro alumnado para que entienda lo que esperamos de él, pero es fundamental que sepamos que en el punto de evaluación, más allá de evaluación diagnóstica, ponderación, tenemos que meternos en esa evaluación durante el proceso, en esa oportunidad que va a tener nuestro alumnado para alcanzar ese criterio de evaluación si en algún momento no se ha dado. Muy importante esto. Y como os he dicho, la última pregunta es una pregunta que espero que nos hagan, pero es que si os preguntan al respecto de alguna metodología activa que no se ha entendido, nosotros, a la hora de crear el discurso, se lo tenemos que hacer tremendamente sencillo. Y ya sabéis, la clave del por qué utilizo una metodología y para qué. Y a doble beneficio cuando lo presente. Beneficio para el alumnado. Yo he llevado a cabo la metacognición para que observe el alumnado, que pueda aplicar lo aprendido en diferentes contextos. Y esto está muy unido al aprendizaje competencial. ¿De qué le sirve al docente la metacognición? Pues también para darse cuenta si lo aprendido es competencial y si el alumnado no simplemente me ha sacado X nota que no me da la información que quiero, sino que observo de manera muy directa si sabe aplicarlo a otro contexto. Entonces, le estoy haciendo ver no que soy mejor docente por llevar a cabo la metacognición, sino el por qué lo llevo. De hecho, lo podría argumentar también a nivel curricular. En ese anexo 3 de situaciones de aprendizaje aparece que tiene que haber momentos de reflexión. Y el para qué lo llevo, beneficio para el alumnado y beneficio para el docente. Y de esta forma, que ahora el tribunal pues dirá, esto si no lo conozco, le quiero dar una vuelta y lo quiero llevar yo al aula. Pero aquí, esto sí que es una red flag de discurso, no podemos dar nada por sabido. Así que vamos a preparar en conciencia estas preguntas, vamos a tener tranquilidad que si nosotros hemos programado con sentido y entendemos cómo alcanzar cada criterio de evaluación, entendemos las bonanzas, las debilidades de las metodologías, que no hay ninguna panacea en cuanto a metodologías y todas tienen sus debilidades y sabemos argumentarlas y sonamos concretos, y esto implica desde el primer punto empezar a ejemplificar, no va a haber ningún tipo de problema. Así que como siempre nos vemos mañana, ya sabéis que son las últimas horas para entrar a ambas formaciones a este precio. Curso de exposición, ya tengo la unidad didáctica hecha, o quiero mejorar la unidad o quiero crear la unidad didáctica, pues el curso completo que tiene ambas formaciones. Todo lo tenéis en el comentario fijado y nos vemos mañana. Muchísimo ánimo.